Sí, quédate en casa, cuida tu salud y la de los demás. Sí, quédate en casa, pronto todo estará mucho mejor. Queridos amigos, bienvenidos a estas charlas sobre ópera. Se pretende con estas pláticas de una manera bastante coloquial, de una manera bastante doméstica, porque estamos en casa, dar a conocer un poco de lo que es la ópera, con la intención de que ustedes se acerquen más a este género maravilloso. Y habría que plantearse dos preguntas de inicio. ¿Qué es la ópera y cuándo nace la ópera? ¿Qué es la ópera? La ópera es una de las conjunciones más maravillosas que ha hecho el hombre, y todo por un maravilloso error que se hizo hace muchísimos años en Florencia. Pero de eso lo trataremos en un momento más. La ópera es la conjunción de música, de actuación, de texto, de todo lo que es artes visuales, la escenografía, la pintura, toda la cuestión del vestuario, del maquillaje. Es esa conjunción también maravillosa del ballet, de la música danzada, de actores que están en escena. Es todo un conjunto de una iluminación, de todo eso. Todo eso tan complejo está guiada básicamente por dos personas que son los responsables en este caso. El director musical, que se le llama muchas veces en ópera director concertador, y el director de escena, que es el que tiene toda la concepción de vestuario, de espacio en el que se va a mover. ¿Cómo se empieza a planear una ópera? Bueno, primeramente se escogen estas dos personas, el que va a dirigir la música y el que va a hacer la escena. Son las dos personas de lo cual va a depender todo. Vamos ahorita con el director escénico. El director escénico tiene un concepto de todo su movimiento, de cada entrada, y lo va a plantear al escenógrafo, porque él va a necesitar un espacio en donde su idea de movimiento se pueda realizar, pueda ser hecha con efectividad. Y el vestuario, que recrea el concepto que tiene el director escénico. Por eso es importantísimo estas personas, ¿no? Yo diría que la cuestión de escenografía juega un rol importantísimo también para el desarrollo de la ópera. Ahora, el director escénico platica con el director musical, y el director musical qué cantantes quiere, porque sabe que su responsabilidad es hacer que no haya un papel mal dado, que el tenor sea realmente un tenor lírico, si para una ópera lírica se refiere, o un tenor dramático. Tenemos excelentes cantantes en México a nivel internacional, a nivel nacional, y ahora también mucho a nivel local, aquí en Torreón. Entonces se escoge ese elenco, y ese elenco tiene que estar en concordancia con la idea estética del director escénico. Tiene que decir, oye, bueno, fulano de tal a lo mejor está pasado de peso para hacer el papel del enamorado, etc. Hay muchos factores que intervienen en esta cuestión. Y otra cosa muy importante también es que los movimientos escénicos que tiene el director de escena, redundando, no deben de desbalancear la música. Hay un primer papel, hay una primera voz, hay una segunda voz, y si muchas veces un director escénico pone a una voz secundaria más adelante que la principal, desbalancea la música. Entonces ahí es donde interviene el musical. ¿Sabes qué? No se puede. Tienes que hacer para atrás a esta persona, tienes que mover esto, y entonces ahí se van creando compromisos entre elenco, movimiento escénico y lo que es la música. La colocación del coro
es importantísima la colocación del coro, porque muchas veces antiguamente el coro era una pared nada más. Ahora los directores escénicos están moviendo al coro de una manera, como les decía, bastante dinámica. Actualmente los coros tienen que brincar, correr, cantar. Y si tienen que manejar una motocicleta, la van a tener que manejar de acuerdo al director escénico. Muy bien, después de que se completa todo esto, el elenco, aprobado ya por los dos directores, se empieza con la construcción de lo que es la producción. Producción que abarca escenografía, vestuario, utilería, un montón de cosas, ¿no? La iluminación tiene un papel importantísimo en esto, porque vamos a mostrar al público qué es lo que queremos que el público vea, qué es lo que queremos que en este momento vea, y obviamente eso va muy dirigido con la música. El que está cantando el aria, pues posiblemente tenga que estar más iluminado que alguien que en ese momento no tiene una participación importante, ¿no? Como ven, ya de entrada, esta planeación empieza muchísimos meses antes de empezar con los ensayos. Se platica con los cantantes, se arreglan los sueldos, se trata de ahorrar lo principal, porque la ópera, hay que decirlo, es el espectáculo más caro, es el espectáculo más complejo, el que más abarca, y esto significa muchísima gente. A veces tenemos 200 gentes, 150 gentes en escena, entre todo el equipo, ¿no? Contando la orquesta, que en ese momento va a estar tocando en un foso. La orquesta de concierto están acostumbradas a tocar en el escenario arriba, muy abierto. Créanmelo, lo hemos visto, que cuando la orquesta baja al foso, para empezar a hacer los ensayos ya con cantantes arriba, hay un desequilibrio natural que se da, porque el músico está acostumbrado a estar en un aire, estar en un lugar más espacioso que el foso de orquesta, que a veces es muy limitado, que tiene su luz para cada tril. La iluminación no puede ser interrumpida arriba por la iluminación de la orquesta. Entonces, esto a través de varios ensayos lo podemos lograr. Pero antes que nada están los pianistas, los correpetidores, los maestros repetidores, que van a ensayar cada parte con cada uno de los cantantes. Ya este correpetidor se reunió con el director musical y le dijo: quiero estos tempos, no quiero aquí, por favor pídeles esta respiración en este lugar. Entonces se va creando un concepto completo, porque la ópera es un concepto total, no puede estar desvinculado, no puedo, por darles un ejemplo, muy difícilmente un director escénico que ya ha hecho alguna ópera no puede fácilmente cambiar de escenografía, porque, como decía, todos los movimientos están planteados de una manera que le permite el paso en algún lado, que pueda mostrar a un personaje secundario. Muchos directores de escena actualmente utilizan la obertura ya para realizar movimientos escénicos, ¿no? Entonces, el principio es cada cantante con el pianista. Es imposible tener la orquesta ahí repitiéndoles a ellos, sería carísimo, obviamente resulta ilógico. La orquesta es ya hacia el final. Cuando la orquesta se encuentra con los cantantes, la orquesta ya tiene perfectamente preparada la música, los cantantes ya tienen preparada su versión musical y su versión escénica, porque ellos van a tener que adaptar su canto. Muchas veces tienen que cantar de espaldas al público y saber cómo proyectar esa voz. Entonces es cuando se da el primer encuentro. Pero el primer encuentro comúnmente es llamado a la italiana. ¿Por qué? Porque en Italia se acostumbraba que antes de que empezaran los movimientos escénicos, se sentaban arriba en el foro los cantantes, ya la orquesta abajo, y se hacía todo ese ensayo escénico, ¿no? Entonces, un poquito de cómo se prepara una ópera. Ahora, hablamos del coro. El coro tiene por separado también sus ensayos.
Si en el caso de alguna ópera donde exista danza, los bailarines tienen que tener los tempos que va a tomar el director. Entonces es un conjunto grandísimo, y es como se empieza y se prepara una ópera. Ahora continuamos con los cantantes, los que producen la voz, ¿no? Vamos a empezar del más agudo al más grave. Empezamos con las mujeres. En las mujeres tenemos prácticamente 3 grandes bloques que se subdividen en muchísimos grupos. Hay que tener en cuenta que no hay nada más, ni siquiera a veces la huella digital puede identificar tanto a una persona como la voz. Ahora tenemos ya los bancos, las entradas por la voz ya te dan tu entrada a tu cuenta. Eso quiere decir que cada voz es diferente. Hay tantas voces como habitantes o cantantes existen. La voz más aguda de las mujeres es la soprano. La soprano tiene una gama amplia, muy amplia de variedades. Tenemos, por ejemplo, sopranos coloraturas. La soprano coloratura es aquella soprano que tiene una ligereza y unos agudos fáciles de dar, ¿no? En donde se facilita todo eso. Coloraturas son todas esas notas que van encadenadas, que se cantan muy rápidamente. Después ya daremos ejemplos de voces de algunas cantantes famosas, ¿no? La soprano coloratura. Tenemos la soprano ligero, que muchas veces abarca papeles también de coloratura. La ligero, pues como su nombre lo dice, tiene esa ligereza de voz. Es una voz delgada, es una voz que tiene buenos agudos, buen registro mediano de voz. Y ya los graves es donde entran las sopranos, vamos a decir, un poquito más, menos ligeras, que la soprano lírico. En coloratura, bueno, tenemos muchos ejemplos de Mozart maravillosos, La Reina de la Noche. En la soprano ligero también tenemos, por ejemplo, los papeles de Lucia, de Lammermoor, de Donizetti, toda la parte del bel canto. Y en la soprano lírico, que para mí hay un papel que es el central, que es el de Mimi en La Bohemia de Puccini. Es esa media voz con sus agudos, sus graves, que sobre todo tiene una maravillosa media, una soprano lírico. Y por otro lado tenemos a la soprano dramático, que estas sopranos tienen que tener el mismo grado de extensión. Hay dramáticos que llegan hasta un do sobre agudo, no está limitado por el registro de la voz, sino por la calidad de la voz. Es una voz más pastosa, es una voz cuyas notas largas tienen una gran calidad. Pudiéramos pensar, no sé, en papeles dramáticos. Yo diría que Tosca sería un buen ejemplo de una dramático. Tenemos también en Gioconda, donde tiene también los graves y agudos maravillosos, con esa voz pastosa. La voz que le sigue hacia abajo en las mujeres es la mezzosoprano. Mezzosoprano también hay de todo tipo, ligeros, líricos, dramáticos, etc. Pero hay una mezzosoprano que sobresale de muchas de ellas, que es la mezzo rossiniana, la mezzo que tiene coloraturas. La gran ópera El Barbero de Sevilla de Rossini es para una mezzosoprano con ligerezas, con coloraturas, con todas aquellas notas rápido, pero también con una lírica importante, ¿no? Yo diría que Verdi entra mucho con las mezzos dramático. Por ejemplo, el caso de la ópera Don Carlo, la princesa de Éboli, tiene unos agudos también muy grandes, pero está dentro de otro rango que lo que es la mezzo rossiniana.
Y la voz más grave de la mujer es la contralto, o alto llamado, ¿no? Es lo que en los coros antiguos es la alto, es la voz más grave. Por ejemplo, tenemos a la ciega, la Gioconda de Ponchielli, muchas de las heroínas de Verdi, de las contraltos, Azucena en El Trovador, en diferentes papeles. Amneris es una contralto también muy clara, muy clavada. Hay que decir que en este rango de voces agudas puede haber algunos hombres, lo que son llamados los contratenores. El que canta con esa voz de falsete, que era muy agraciada esta voz en la época de la música antigua, en la época del Renacimiento, los contratenores, ¿no? Que cantaban en la tesitura de una soprano. Y por otro lado, pues se usaba en el Renacimiento y hasta finales del siglo XIX los famosos castrati, ¿no? ¿Quién no ha visto la película Farinelli, uno de los más famosos castratos europeos, ¿no? Pero bueno, esa operación ya prácticamente no la realizan para cuestiones operísticas. En los hombres, voz más aguda el tenor, lo mismo el tenor ligero, tenor lírico y tenor dramático. Tenor ligero, muchos de los tenores de Mozart, mucho Donizetti, tenemos el Nemorino de Elixir de Amor, que sería entre, también tenemos en el mismo Barbero el papel del conde, de Almaviva. En tenores líricos hay una gran gama de, volvemos a tener a Rodolfo en la Bohème, etc. Tenor dramático, el tenor más grave, el más pastoso, el de voz más obscura. Vamos a decir que mientras más agudo, más clara la voz, mientras más oscuro, mientras más grave, más oscura la voz, ¿no? Hay un papel importantísimo de tenor dramático, que es el Otelo de Verdi. El Otelo de Verdi es uno de los principales papeles dramáticos. Tenemos también el Calaf de Turandot, que es un dramático. Recordemos, por ejemplo, el caso que Pavarotti graba a Turandot sin ser un tenor dramático. Él nunca la cantó, si la memoria no me falla, nunca la cantó en el teatro. No cantó completo, cantaba el aria, cantaba las arias de Turandot, pero ya hacer un papel de un dramático en vivo ya es otra cosa. Y continuamos hacia abajo con el barítono. Los barítonos también sus mismas, los más claros hasta los más oscuros, es la voz intermedia entre el tenor y el bajo. Para mí, el que le dio el lucimiento grande a los barítonos es Verdi. La mayoría de los villanos de las óperas son barítonos, incluido el Scarpia de Tosca, que es un barítono maléfico, ¿no? En este caso. La voz más grave, el bajo. Existe una voz que es el bajo barítono, que esta voz se maneja mucho en las óperas de Mozart, la de bajo barítono. Por ejemplo, tenemos el Don Juan, lo puede hacer un barítono, lo puede hacer un bajo. Leporello, el mismo Fígaro juega en los dos roles, ¿no? Bajo barítono se identifica mucho con las óperas de Mozart. Bajo cantante, es el bajo con una línea. Y el bajo dramático con voces muy graves, tenemos el caso de Sarastro en la flauta mágica de Mozart. Este es así muy grandes rasgos para irnos entendiendo en estas charlas cuando hablemos de soprano, mezzosoprano, contralto, tenor, barítono y bajo. Otra de las preguntas que les había comentado es ¿dónde y por qué nace la ópera? La ópera nace
concretamente en una ciudad italiana que es Florencia. A finales del Renacimiento, en 1580, cuando un grupo de amigos intelectuales del Renacimiento, escritores, pintores, músicos, entre los que estaba el papá de Galileo, Vincenzo Galilei, el papá de Galileo Galilei, era miembro de la Camerata Fiorentina. Ellos se reunían, ¿por qué? El Renacimiento exalta los valores de lo antiguo, de la antigua Grecia, de la antigua Roma. Toda la arquitectura se vuelve imitación de columnas griegas, de toda la pintura, la escultura, no se diga, maravillosa escultura que imita las estatuas griegas. Y dijeron, bueno, en la música no se ha hecho todavía un renacimiento. Realmente seguimos con los motetes, seguimos con las misas. Prácticamente la música estaba en manos de la iglesia. Y la Camerata, que era liderada por el conde Bardi, en Florencia, como ya dijimos, deciden resucitar el renacimiento del teatro griego. Y la ópera nace por una equivocación maravillosa. La ópera, ellos creían que el teatro griego era todo cantado, que se cantaba. Entonces dijeron, vamos a volver a hacer representaciones teatrales en donde la gente solamente cante, acompañada por pocos instrumentos, y ahí nace la ópera. Como decía, 1580 le encargan a Peri, Jacopo Peri, hacer una ópera. En realidad no sabían cómo se llamaba, le llamaban, era drama y música. Todavía el nombre ópera o teatros de ópera no existían. Todo esto se desarrollaba en las habitaciones de los palacios de estos intelectuales, ¿no? Y la primera ópera que se escribe es La Dafne. La Dafne, exactamente en 1580. Se representa como ellos creían que lo hacían los griegos. Maravillosa equivocación. Actualmente la Dafne está perdida. Y la primera ópera que nos llega a nosotros es la Eurídice de Peri también. Es la ópera, esta ya se escribe en 1600 y es la primera ópera que llega a nuestra época, muy pocas veces representada, ¿no? Bueno, a grandes rasgos es una introducción para estas charlas que yo quiero tener con ustedes, de una manera bastante informal. No pretendo, no soy un comentarista, yo me dedico a la música, a la dirección de orquesta. Mi nombre es Ramón Schade, director artístico de Camerata de Coahuila, y los invito a nuestro próximo episodio, donde la práctica que tendremos es platicar sobre una ópera que va a representar una época. Vamos a empezar desde las primeras óperas. Entonces les voy a dar pues recomendaciones de qué música escuchar, qué ópera escuchar, con qué cantantes. Platicaremos un poco de la ópera, platicaremos de la producción y de los cantantes. Se pretende que sea, como lo he repetido varias veces, una charla informal. Amigos, los espero para nuestra próxima charla, con un saludo muy afectuoso. Cuídense, quédense en casa.